Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Aranda. Bienvenidos al episodio 26 del podcast de su podcast Arándano 13. En el episodio de hoy vamos a continuar con las historias de Grindr. Como ya les había dicho en los episodios pasados, las historias de Grindr y de los archivos PDF de verdad que están llegando a mucha gente. Sin embargo, desgraciadamente es muy triste saber que hay muchos casos de violines de 4 cuerdas y de archivos PDF y de gente que se ha animado a hablar hasta el momento que pues vio que alguien contó su historia a través de mí, porque no sé, siento que eso les da un tipo de catarsis. Pero sí, tristemente, hermosas personas, hay mucha gente a la que le han hecho violín de 4 cuerdas, han sido víctimas de archivos PDF y diario mínimo recibo unas 10 historias de eso junto con las historias de terror de Grindr. Pero creo que son muchas más las historias de los archivos PDF. Quien tenga dudas con los eufemismos los va a ir hilando conforme vaya narrando. Sin embargo, el episodio de hoy va a ser de historias de terror de Grindr para ya ir contando todas porque saqué historias desde agosto. Desde agosto. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar con la primera historia. Hace un año estaba en Grindr y me habló un güey que me salía a más de 20 kilómetros. Pensé que en algún momento del día habíamos estado cerca y por eso me apareció. La verdad, como se veía súper guapo, le seguí la plática. Al día siguiente me dijo que tenía casa sola y que fuera, que él me pedía el Uber y todo, insistiendo en que no me preocupara por el dinero porque él ponía todo por mí. Desde ahí comencé a sospechar. Se me hacía raro que alguien mostrara tanto interés, pero otra parte de mí pensó, por fin un chico guapo te está rogando, no estás como para mandarlo al carajo. Entonces acepté. Pedí el Uber desde mi app y le estuve contando un poco de cómo iba el viaje. Durante el trayecto nunca intercambiamos nudes, pero sí me iba cachondeando con mensajes. También le pedí su ubicación en tiempo real para sentir un poquito más de seguridad. Después de casi ya 2 horas llegué. El destino era por Metro Tepalcates, en la Ciudad de México. Se acercó el chico de la app, le dio un billete de 500 al conductor y le dijo que se quedara con el cambio. Otra vez se me hizo raro, pero quise pensar que cagaba varo y que de verdad no le importaba el dinero. Le dije que fuéramos a su casa y él me empezó a guiar, pero hacia otra dirección. Como era zona de departamentos, incluso llegué a pensar que lo hacía porque la ruta más directa no tenía acceso. Seguimos caminando hasta que llegamos a un lugar solo. De repente, detrás de un cuarto de mi cochera, salieron otros 5 cabrones con juguetes de fuego. Me jalonearon, me aventaron al piso y me empezaron a golpear y a patear para despojarme de mis pertenencias. Me obligaron a darles las contraseñas de mi reloj, celular y cuentas del banco. Por los nervios yo titubeaba al decirlas y más me golpeaban entre insultos. De las pocas cosas que recuerdo, porque mi cerebro bloqueó el resto, fue que me dijeron, esto te pasa por... ya saben la palabra. Cuando me dejaron sin nada, me levantaron y me ordenaron que siguiera a uno de los güeyes que traía juguete. Yo pensé, a la chingada, ya valió, hasta aquí llegué. Pero el tipo solo me dijo, camínale rápido, todo derecho por este pasillo, hasta llegar a la avenida. Nada más donde te dé voltear, te voy a soltar el plomazo. Empecé a caminar y aunque seguía sus instrucciones, a cada paso sentía que me iban ya saben, a descargar el juguete. Llegué temblando a la avenida, conseguí que me dieran instrucciones para llegar al metro y que me prestaran dinero. Le agradezco infinitamente a la gente que me ayudó esa noche. Perdí muchas cosas materiales, pero aprendí bastantes lecciones. Quisiera que algunos aprendan de mis vivencias para que no tengan que experimentar
lo mismo que pasé yo. Vamos con la segunda historia. Esta historia comienza el día de mi cumpleaños, en el mes de diciembre, en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Para mí es muy importante mencionar la ciudad específicamente porque sé que a mucha gente le ha pasado lo mismo ahí. Yo tenía el dicho de que si visitaba una ciudad era necesario probar producto local, o sea, acostarme con un hombre de esa ciudad. Para eso utilizaba Grindr, la aplicación de encuentros casuales. Apenas llegué a Santa Marta, lo primero que hice fue descargar la app para ver qué había. Comencé a dar likes a las personas y a las porquerías. Y bueno, entre todos había un tipo muy insistente. Ese día yo me sentía muy cabizbajo a pesar de ser mi cumpleaños. Me sentía muy raro, como si mi cuerpo me dijera, guarda energías para algo. Y efectivamente, las estaba guardando. Como era mi cumpleaños, quería salir a bailar y a tomar, aprovechando que estaba en una ciudad nueva. Sin embargo, seguía hablando con este chico, el insistente. Él me mandaba muchas fotos, incluso de su nepe, y luego una foto efímera de su cara. Se veía diferente a la persona del perfil, pero como yo ya estaba alborotado, no le di importancia, pensé que simplemente no era fotogénico. Él insistió mucho en pasar a WhatsApp, porque no le gustaba hablar por la app. Accedí. Yo estaba viajando con una amiga, pero le mentí diciéndole que me iba a acostar a dormir. La realidad era que me iba a ver con este tipo. Acordamos vernos a la 1:30 a.m. Mientras mi amiga se iba, él me escribía cosas súper intensas como mi amor, no me dejes, mi príncipe. Se me hizo raro tanto romanticismo falso, pero caí. Cuando le propuse un trío para tantear el terreno, dijo que no, y aunque insistió en que fuera a casa de su tía, le dije que lo hablaríamos en persona. Quedamos de vernos en el Parque de los Novios, en Santa Marta. Tomé un taxi hacia allá. Internamente me sentía mal, sabía que algo no estaba bien, pero no quería asimilarlo. Cuando llegó el man me pareció atractivo, pero vestía muy casual, en pantaloneta, mientras yo iba muy bien vestido, con buen teléfono y billetera. Me miró de arriba a abajo, como escaneando lo que tenía. Yo insistí en ir a mi hotel por seguridad, pero él se negó rotundamente alegando que era reservado y que le había alquilado una casa a su tía donde no nos molestarían. Al final, como yo tenía muchas ganas de tener tras, acepté ir con él. Tomamos un taxi, pero no uno de los recomendados, sino uno que estaba parado diagonalmente. El chico le dio una dirección al conductor que yo no escuché bien. Mi amiga me escribía preocupada pidiéndome que le avisara cuando llegara, y yo le dije que ya casi llegaba para calmarla. En el trayecto me di cuenta de cosas raras. El tipo se puso a escribir mensajes nerviosamente y el taxista me miraba mucho por el retrovisor. Yo, en mi inocencia o estupidez de ese momento, no le hice caso. Nos fuimos metiendo en un barrio que se veía cada vez más peligroso y precario. Creo que se llamaba La Reina o La Princesa. El taxista seguía callado, solo mirándome. Llegamos a un lugar donde había unas escaleras súper largas. Él, con el que yo iba, pagó el taxi o hizo el trato, no sé si el taxista era cómplice, y me dijo que subiéramos. Como soy una persona robusta, le dije que eran muchas escaleras, a lo que él respondió con un tono extraño: pero usted puede con eso y más, yo puedo con usted. Me reí y subimos. En el camino vi a unas niñas que se me quedaron viendo como diciendo: ahí va la nueva víctima. Pero seguí. Llegamos a una parte alta, casi un cerro, donde ya no había casas, solo rastrojo. Él me dijo: mira, desde aquí se ve todo Santa Marta. Qué lindo, ¿cierto? Me hizo caminar detrás de una casa, hacia un monte muy espeso. De repente, gritó durísimo: ¡aquí fue! No me hablaba a mí, sino a una persona escondida en la maleza que salió con un cuchillo y se me lanzó encima. Mi reacción fue por instinto. Empujé al tipo del cuchillo y le grité: ¡no me mates! Y salí corriendo. Como estábamos en un cerro, rodé por una pendiente hasta caer en una parte plana. Miré hacia arriba y vi que venían bajando, siguiéndome. Empecé a gritar como loco pidiendo ayuda, pero nadie salía. Parecía que la gente de ahí, pues no sé, ya lo sabía,
ver esto era normal para ellos, creo. Seguí corriendo entre lo que parecía un caserío estilo favela, donde el suelo de una calle es el techo de la casa de abajo. Al ver que ya estaban a punto de alcanzarme, me lancé desde la altura equivalente a un segundo piso. Mi cuerpo no resistió el impacto y me esguincé el pie izquierdo. Tenía dos opciones: quedarme ahí llorando o correr por mi vida. Elegí correr. Con el pie destrozado corrí buscando la calle principal pensando, seguro me están esperando abajo. Llamé a mi amiga por una videollamada gritando que me iban a desvivir y le mandé mi ubicación en tiempo real. Aunque ella no podía hacer nada porque no conocía la ciudad. Llegué a la avenida principal y gracias a Dios ellos no estaban ahí. Le pedí ayuda a una señora, le dije que me querían desvivir, pero ella fríamente me dijo, eso no es mi problema, y me cerró la puerta en la cara. Un motociclista también me ignoró. Finalmente, llegué a un local de comidas rápidas, tuve que fingir ser cliente y pedir comida para que me dejaran entrar. Solo así, después rogarles que llamaran a la policía. Cuando llegó la policía dijeron que no conocían bien ese barrio. Una muchacha del lugar, después de que su novio se negara a ayudarme, me pidió un taxi de confianza. Yo estaba en shock, sangrando por los raspones, con la ropa sucia y el pie herido. No sabía si me habían apuñalado porque el atacante había lanzado el cuchillo, pues, a matar, pero por suerte no me dio. Llegué al hotel y mi amiga me acompañó al hospital. La policía me dijo que como no tenían la dirección exacta ni los nombres, y como probablemente ya no estaban ahí, ellos no podían hacer nada. Básicamente fui a perder el tiempo con la denuncia. Sin embargo, en el hospital, un oficial que estaba ahí por otro asunto escuchó mi historia y me dijo algo que me heló la sangre. En Santa Marta es común que hagan eso, no solo para robar, sino para desaparecer personas y hacer algo con las partes internas del cuerpo. Me dijo que el hecho de que yo hiciera tanto escándalo y gritara como loco fue lo que ahuyentó a los agresores y me salvó la vida. Si hubiera sido un simple robo me habrían quitado todo en el taxi, pero ellos me llevaron al monte para ahí apuñalarme. Hoy estoy saliendo de los ataques de pánico y el estrés postraumático gracias al cielo. Me he alejado de esas aplicaciones porque he leído historias muy similares a la mía. Cuento esto como un desahogo porque antes mi cerebro bloqueaba los detalles, pero también para advertir. Si van a Santa Marta, tengan mucho cuidado con Grindr. Ahí, para algunos, cazar personas es un trabajo. No me robaron mis pertenencias, pero sí me robaron mi tranquilidad. Un pequeño paréntesis antes de continuar con la tercera historia. Yo no he tenido el gusto de ir a Colombia, pero 3 de mis amigos más cercanos sí han ido y me contaron que básicamente Grindr ahí es como un tipo catálogo, pues para adquirir el tras de forma pagada y que es muy inseguro abrirlo, supongo que en ciertas ciudades, así como aquí en Santa Marta. Lo que les puedo decir es que, pues, si están en un lugar donde no tienen, o sea, ni siquiera son de ahí y no saben qué onda, para empezar, avisen. Yo no sé, este güey, yo no sé por qué no le avisó, no le quiso avisar a su amiga, si es como lo principal. Todavía, no sé, fueran sus papás o alguien de quien se estuviera escondiendo, ok, lo entiendo, pero, güey, es tu amiga. Pero bueno, anyway, solamente hago ese paréntesis como para que tengan mucho cuidado si van de turistas, pues avisen. Yo no soy nadie para decirles que no lo hagan, solo avisen. Y pues bueno, sigamos con la tercera historia. Hace 2 años, cuando recién cumplí 18, estaba en esa etapa donde uno quiere descubrir quién es y qué le gusta. Por curiosidad descargué Grindr y conocí a un tipo de 38 años o más. Al principio fue amable, se mostraba seguro de sí mismo y yo, ingenuo, le creí. Acepté que pasara por mí. Cuando llegamos a su privada todo se veía normal. Casas bonitas, silenciosas e iluminadas. Sin embargo, su casa estaba al final de la calle, casi escondida entre las sombras. Desde que bajé del carro sentí una vibra extraña, pero no dije nada. Al entrar, lo primero que vi fue una imagen que todavía recuerdo con mucha claridad. Un señor mayor en una cama
inmóvil, pálido y apenas respirando. Le pregunté quién era. Me dijo, mi papá. Respondió con una voz indiferente, como si hablar de un muerto viviente fuera lo más normal del mundo. Me dio una explicación vaga, pero algo dentro de mí ya estaba inquieto. Subimos a una habitación, él comenzó a portarse extraño, se veía nervioso o más bien desesperado. La habitación estaba casi a oscuras. De repente sacó una bolsa con jeringas. Al principio no entendí qué estaba pasando, pero su mirada cambió por completo. Se transformó en alguien distinto. Solo se escuchaba su respiración pesada, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Intenté tranquilizarme, pero el miedo real me invadió cuando se puso agresivo. Le pedí que prendiera la luz, pero no quiso. Me hablaba raro, incoherente, como si no estuviera en sí mismo, como si hubiera, no sé, como si algo lo hubiera poseído. De repente escuché un golpe. Había tirado algo de la mesa. Cuando encendí la linterna de mi celular para alumbrar, porque recuerdan que no se veía nada, lo vi convulsionando, sacudiéndose y botando espuma por la boca y tirando todo lo que encontraba a su paso. El caos se desató. En medio del ataque agarró una jeringa, se la clavó y en un impulso violento quiso agarrarme para inyectarme a mí también. Me quedé congelado unos segundos, sintiendo un terror que nunca había experimentado en mi vida. El corazón casi se me salía del pecho. Pude empujarlo, se cayó y empezó a convulsionar otra vez. Ahí supe que esa era mi única oportunidad de salir. Abrí la puerta como pude, bajé las escaleras con el corazón en la garganta, pasé otra vez junto al papá, que seguía inmóvil con esa mirada perdida, y salí corriendo de la casa sin voltear. Sentí que en cualquier momento él iba a aparecer atrás de mí. Nunca había corrido con tanta desesperación, se los juro. Cuando llegué a la calle principal sentí que por fin podía volver a respirar. Hasta hoy, cada que pienso eso, se me baja la presión. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado un minuto más ahí adentro. Esa experiencia me marcó para siempre. Me enseñó que a veces el verdadero terror no está en las historias inventadas, sino en la gente que te puede abrir la puerta con una sonrisa y esconder un infierno atrás. Bueno, sigamos con la cuarta historia. Soy de la Ciudad de México y quiero compartir mi historia de terror en Grindr. Una historia que empezó como una aventura más y terminó convirtiéndose en una pesadilla que literalmente sigo pagando hasta hoy. Tenía 22, casi 23, y muy poca experiencia en el amor cuando todo esto pasó. En septiembre, para mi cumpleaños, quise rentar un departamento cerca de Insurgentes. Recuerden que estamos en la Ciudad de México, a unos pasos del Ángel de la Independencia. Buscaba cambiar la rutina y sentirme diferente, libre. No sabía que ese lugar marcaría un antes y un después en mi vida. Una vez instalado, salí a caminar y me di cuenta de que estaba muy cerca de la zona rosa. Solo conocía el lugar, pues por oídas, pero nunca lo había visto. Esa misma noche, ya de regreso en el departamento, la curiosidad me ganó y pues descargué Grindr. Un chico me escribió y me invitó a un lugar de encuentros en la zona, insistiendo incluso en pagar mi entrada. Acepté. Al llegar, el ambiente me sobrepasó. Personas en ropa interior, encuentros a plena vista, miradas lascivas y cuerpos por doquier. Yo era el único completamente vestido y temeroso en aquel sitio. El chico con el que había quedado nunca apareció. Cuando ya estaba a punto de irme, otro hombre, también por la app, comenzó a hablarme. De pronto me di cuenta de que estaba justo frente a mí. Nos miramos, entramos a una cabina y ahí empezó todo. Me habló de su vida con una seguridad inquietante. Me dijo que trabajaba en una secretaría de gobierno, que tenía cáncer de piel y una historia familiar muy trágica. Me enseñó fotos, estudios médicos, pruebas. Todo se veía real, quizá demasiado real para ser un encuentro casual. Después de la plática, el deseo tomó el control y tuvimos intimidad. Más tarde lo invité a mi departamento. Aceptó, seguimos hablando, conectamos muy bien y con el paso de los días comenzó algo que ingenuamente creí que era una relación. Todo iba bien hasta que, de pronto, desapareció.
La última vez que hablamos me dijo que estaba hospitalizado por una operación. Pasaron los días y dejó de contestar. Algo no se sentía bien. Mi intuición me gritaba que algo estaba pasando. Así que decidí buscarlo por mi cuenta. Y ahí encontré la cruda verdad. Esa persona tenía denuncias por robo, estafa y usurpación de identidad. Mientras más investigaba, más oscuro se ponía todo. Descubrí que me había robado dinero y que había pedido préstamos usando mis datos personales. Hoy sigo atrapado en un proceso legal por una deuda de más de 18,000 pesos que intentó dejarme. Pero el dinero no fue lo peor. Creé perfiles falsos para observarlo y obtener más información. Descubrí que tiene pareja y que ambos podrían estar involucrados en las mismas estafas. Y ahí vi algo que me heló la sangre. Encontré publicaciones suyas en grupos de Facebook dedicados a la Santa Muerte. Preguntaba cómo protegerse, cómo cuidar su altar y, lo más perturbador, cómo hacer amarres. Vi una publicación antigua que decía: terminé con mi pareja hace 3 días, quiero que regrese a mi vida. ¿La Santa Muerte podrá ayudarme? Sentí un escalofrío. Días antes de que desapareciera, yo le había regalado un collar mío para que me recordara. Me moría de miedo pensar que pudiera usar algo tan personal para su altar o para algún tipo de brujería. Por suerte o destino, descubrí que había tirado mi collar y eso me dejó un poquito más tranquilo. No lo niego, me dolió muchísimo. A esa persona realmente la quise, pensé que me necesitaba. Duele saber que alguien a quien amaste y en quien confiaste te traicionó de una manera tan cruel y sin escrúpulos. Hoy solo quiero dejar este mensaje. Si tu intuición te dice que algo no está bien, escúchala e investiga. Y si esta historia resuena contigo, con alguien que conoces, no te quedes callado. Denunciar también es una forma de proteger a otros. Continuemos con la quinta historia. Esta es la historia de lo que me pasó hace poco en Grindr. Tengo 19 años. Hace unos meses instalé la aplicación solo para conocer personas y platicar. Ahí conocí a un chico que tenía 27 años, llamado Ángel. Al principio todo bien, platicamos y me cayó muy bien. Me dijo que le pasara mi número de teléfono y tontamente se lo di sin pensar lo que iba a pasar. Comenzamos a platicar por WhatsApp y todo bien. Me dio confianza porque era un chico muy amable y muy atento. 2 días después me dijo por mensaje: vamos a vernos, quiero platicar. Yo acepté y le dije que sí, que nos viéramos en un lugar público como un jardín o algo así, y me dijo que sí. Llegó la hora de vernos y ya me estaba esperando, y al momento de verlo me dio una extraña vibra. Más que nada al verle los ojos. No le hice caso y lo ignoré por completo. Después de eso me dijo: vamos a mi coche, yo te llevo a tu casa. Y acepté. Me subí y después de eso se metió a un callejón y pues yo pensé que quería darme un beso o algo así, pero pues no dije nada. Ya estando ahí me dice: ya no te voy a llevar a tu casa, tú te vas conmigo. No supe cómo reaccionar y me dio mucho miedo. Quise bajarme del coche pero no pude por los nervios. Este tipo me golpeó y me puso un líquido en mi cara, lo cual me hizo perder la noción de todo. Ya cuando pude recuperar la noción, desperté sin ropa, con el cuerpo adolorido y con muchas marcas raras en mis piernas y en mi torso. Aparecí en el piso de una casa con muchos signos extraños y muchas figuras de rituales satánicos. No sabía qué hacer. Y nada más estaba yo, nadie más. No sabía dónde estaba y no tenía nada. Corrí hacia una puerta intentando salir de ahí, a lo cual, por suerte, pude salir a la calle. La verdad no me importó si llevaba ropa o no. Yo me sentía muy mal y muy asustado. Después de eso me metí muy rápido a una tienda de abarrotes y me ayudaron a llegar con mi familia. Hasta la fecha, el recuerdo de ese día me dejó traumado y con miedo de las personas. Actualmente, este chico sigue libre y el gobierno no hizo nada cuando puse la denuncia.
Bueno, vamos con la sexta historia. Esto pasó hace unos años durante la pandemia. Me mandaron un tap en Grindr. Un tap básicamente es como una forma de hacerle llegar a alguien dentro de la aplicación que te atrae, te interesa, algo así como dar un toque en Facebook. Este chico, después de darme el tap, me di cuenta que estaba muy cerca de mí. Calculo que a unas 2 o 3 calles máximo. La foto de su perfil se veía muy normal, incluso amigable. Me acuerdo que nos estuvimos mandando fotos, yo fui muy precavido y en las mías no se veía mi cara, pero en las de él sí. Por la tarde me propuso vernos y la verdad, yo tenía muchas ganas en ese momento, así que acordamos la cita a las 7. Llegué al lugar acordado y me dijo que ya estaba cerca, pero me pidió una foto mía, ahí mismo, para confirmarlo. Yo le mandé la foto, pero solo del lugar, no de mí. Esperé un rato y no lo veía por ningún lado. Le pregunté dónde estaba y tardó unos minutos en responder, sugiriendo que mejor nos viéramos en otra ubicación. Me negué, no tenía sentido y la verdad era sospechoso. Al rechazar su propuesta sentí esa sensación fría de pesadilla cuando leí su respuesta. Era ja ja ja, te voy a exponer. Me amenazó con mostrarle mis fotos íntimas a mis papás y decirles que yo era gay. Me fui del lugar súper nervioso, con miedo, volteando hacia todos lados. Sin embargo, me calmé rápido. Aunque nunca nadie me había extorsionado, ya había sufrido mucha ansiedad en el pasado por un tema similar a otro chico, así que sentí que el miedo ya lo tenía asimilado. El tipo seguía mandando mensajes, amenazando y pidiendo dinero, pero yo le respondí tranquilo, incluso riéndome. Le dije que si quería hacerlo, que lo hiciera. Mis papás ya sabían desde hace mucho que yo era gay, que no me preocupaba. Por alguna razón, él creía que yo estaba en el closet, porque pues siempre paso desapercibido en mi calle, siempre trato de que nadie me note. Al ver que yo no cedía a sus chantajes, finalmente me bloqueó. Poco después le conté a mis amigos e incluso a mis papás. Si bien no tenía miedo de mi orientación, me daba mucha vergüenza que vieran mis fotos íntimas. Mis amigos investigaron las fotos del chico y resulta que eran robadas de un creador amateur de Twitter. Lo escalofriante es que el chico de las fotos se veía muy común y en algunas imágenes el fondo mostraba casas muy similares a las de mi fraccionamiento. Por eso nunca sospeché. Una semana después, la pesadilla continuó. Volvió a hablarme, esta vez con mucha más confianza y en tono burlón. Una semana después, la pesadilla continuó. Volvió a hablarme, esta vez con mucha más confianza y en tono burlón. Me pedía una felación. Intenté no verme hostil para ganarme su confianza y descubrir quién era, pero fue imposible. Nunca bajó la guardia. Al final, lo de las fotos fue lo de menos. Lo que realmente me aterró fue darme cuenta de que era alguien que me conocía muy bien a mí y a mi familia. Entre los mensajes de amenaza mencionó que sabía que mi mamá tenía una tienda y que mi papá era mecánico. Son datos que muy poca gente en mi calle conoce, ya que mi papá ni siquiera trabaja cerca de la casa. Hasta la fecha, eso me mantiene inquieto. Nunca tuve problemas con nadie en mi barrio. Mi escuela estaba muy lejos y yo apenas salía a asomarme de vez en cuando. Me quedé con el trauma de saber que alguien cercano me conoce, me vigila y que, peor aún, esta persona quería extorsionarme. Por desgracia, nunca pude saber quién fue. Y bueno, vamos con la séptima historia. Soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y tengo 22 años. Conocí a este chico en Grindr. Su perfil era muy casual, una foto borrosa de su torso y un perfil que decía únicamente discreción y calma. Me escribió primero, no fue nada sexual, no fue insistente, fue demasiado correcto, de hecho. Usaba frases que sinceramente me tranquilizaban bastante. Hablaba de cuidarse, de no confiar en cualquiera. Me dijo que en la app hay gente que desaparece y que por eso él prefería ir con calma. Esa contradicción en ese momento me hizo confiar.
Estuvimos hablando varios días, si no mal recuerdo, como unos 4, casi 5 días. Había algo de él bastante fuera de lo común a mi parecer, y era que nunca se conectaba a horas normales, siempre de madrugada, y no sé, se me hacía muy raro, aunque lo dejé pasar porque pensaba que quizá trabaja y tenía días bastante ocupados, o hacía mandados, no lo sé. Decía que tenía contactos y que por eso no le gustaban los lugares públicos. Cuando propuso vernos, sugirió un departamento que según él usaban entre amigos. No aparecía bien ubicado en el mapa, pero me dijo que era mejor así. Al llegar, lo primero que noté fue silencio. No había ruido de vecinos, ni tráfico. El edificio parecía habitado, pero no se podía notar la presencia de alguien más. Me pidió que guardara el celular, no me lo quitó. Me lo pidió como quien da un consejo. Dijo que ahí no era buena idea dejar rastros. Me reí nervioso, pero él no. El departamento estaba vacío. Había una mesa no tan grande, un sillón y un colchón tirado así sin sábanas. No tenía ropa, comida, fotos, decoración. Nada indicaba que alguien viviera ahí. Solo cámaras pequeñas en las esquinas, como si fueran sensores. Y cuando pregunté dijo que eran por seguridad y que no funcionaban. No intentó convencerme, solo lo afirmó. Desde ese momento yo ya me sentía muy nervioso y la verdad ya me quería ir de ahí. Solo que no sabía cómo decirle, ya que me cuesta mucho trabajo decir que no. La conversación se volvió muy extraña. Empezó a hablar de personas como si fueran números, me dijo que algunos no duran porque nadie los busca y que otros valen más si están sanos. Nunca dijo para qué ni tampoco tuve que preguntar para entender que no hablaba de citas. En algún momento escuché pasos como acercándose al departamento y entraron 2 hombres más. No tocaron, no me miraron como persona, me miraron como si estuvieran evaluándome, juzgando. Uno preguntó, ¿cuánto tiempo lleva? El otro respondió, todavía alcanza. Sentí una presión en el pecho que no les puedo explicar. Ese dolor en la panza cuando te sientes nervioso. Nadie levantó la voz, nadie fue agresivo. Eso fue lo más extraño, la normalidad con la que hablaban. Uno de ellos dijo que yo no convenía porque había avisado a alguien que iba a salir. El otro dijo que los que avisan siempre traen ruido. Estuvieron discutiendo unos segundos como si yo no estuviera ahí. Luego, sin mirarme, decidieron que me fuera. El chico que me escribió desde la app me acompañó a la puerta, me pidió que borrara el chat, que desinstalara la aplicación enfrente de él como para asegurarse de que realmente lo iba a hacer y que no hablara de esto con nadie. Dijo que no era una amenaza, que era un consejo. Antes de irme, dijo algo que no he podido olvidar desde entonces. Me dijo, cuídate, que no todos salen caminando. Caminé mucho sin saber cuánto. Cuando los perdí de vista salí corriendo y ni siquiera miré atrás. Cuando recuperé señal, no sé por qué se me ocurrió volver a instalar la app. Claro que con otro nombre, con otra foto, con todo diferente. Y me di cuenta de que su perfil ya no existía. Tampoco el edificio aparecía en el mapa como antes. Días después vi perfiles nuevos con la misma forma de escribir, las mismas frases de calma, el mismo discurso que daban de cuidado. Desde ese momento desinstalé la app y nunca quise tener nada que ver con ella otra vez. Nunca sabré qué tan cerca estuve de algo que pudo haberme hecho arrepentirme de por vida. Y creo que esa es la parte más perturbadora, saber que todo fue silencioso, educado y perfectamente organizado. Comparto esto porque el peligro no siempre se presenta como violencia inmediata. A veces se disfraza de alguien que te entiende, que te tranquiliza, que te pide discreción. Ojalá quien escuche esto recuerde que escuchar la incomodidad, hacerle caso a tu intuición, también es una forma de que el cuerpo te grita sobrevivir. Pues estuvieron fuertes las historias. Por suerte, toda la gente ha logrado salir ileso.
o lo único que les han robado han sido cosas materiales, que yo me acuerde. Pero, no sé, ahorita me puse a pensar, ¿cuántos no lo habrán logrado? ¿Cuántos no están aquí para mandarme un correo y para contar su historia? Y ya, pues gracias a cualquier app, no solo a esa, ya no están. Es muy triste. Como, ¿se acuerdan del chico que les conté que yo me fui en BlaBlaCar? Me acuerdo mucho de su foto, eso pasó hace como 5 años. BlaBlaCar es un servicio como de ride comunitario. Y meses después me enteré de que... Sí, se los conté, ya me acordé. Meses después me enteré que pues primero desapareció y después apareció calcinado en Cuernavaca. Muchos dicen que fue un crimen de odio, no lo sé, pero yo me quedé así como en shock porque me acuerdo muy bien de su foto. Me acuerdo muy bien que otro compañero, otro amigo y yo nos fuimos con él y pues súper bien, o sea, no es que hayamos platicado mucho, pero pues sí te quedas así como en shock porque dices, ¿qué pedo? Y a pesar de que no fue en Grindr, pues este señor, creo que tenía 35, 36, en paz descanse, quién sabe por qué lo habrán desvivido de una forma tan fea. Pero bueno, muchas gracias por escucharme, gracias por estar acá un episodio más. Va a haber otro episodio de estas historias y díganme si les gusta o no que los esté sacando tan seguido. La verdad quiero abarcar otros temas, pero también quiero leer todos los correos y no se va a hacer una pila de correos inmensos que nunca voy a leer. En este episodio les digo que tuve historias desde agosto del año pasado. Pero bueno, hermosas y queridas personas, les mando un besito, gracias por escucharme, nos vemos en el siguiente episodio que espero que sea en estos días, no tardar tanto. Les mando un besito, bye.